Feliz mañana para cada uno que está allá en sus hogares, de parte del Ministerio Cielos Abiertos, sede San José. Le habla el pastor Víctor Boórquez y tengo el privilegio en esta mañana de acompañarlos en este culto familiar con la palabra del Señor. Y en esta mañana también quiero aprovechar y saludar a los que están conectados en esta hora. Quiero saludar a Carlos Alberto Pulgarín en la vereda Tamboral. Te bendigo, Carlos, donde te encuentras. Gracias por estar allí. Quiero saludar a mi esposa Olga Lucía Valencia, que en este momento está en Pereira, a ella, a Luceli Valencia, mi cuñada, que están allá hoy trabajando en Pereira. Las bendigo en el nombre de Jesús y a toda la familia Valencia. Hoy oramos para que la gracia de Dios los alcance hasta el más pequeño de la familia y podamos juntos adorar al Señor. Queremos también saludar a la señora Elizabeth Díaz, mi madre, que está también conectada allí, a Sael Guarín, aquí en San José Caldas, y cada persona que se está conectando en este momento a la transmisión, porque todos tenemos una necesidad y un deseo de oír un mensaje de parte de Dios. Y si usted lo cree, puede decir amén allí en su casa, y vamos a orar para que hoy el Señor hable a nuestra vida y nos dé una luz en medio de las tinieblas, en medio de lo que desconocemos o necesitamos conocer. Incline su rostro allí y vamos a orar. Padre y eterno Dios, Señor, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy con vida para disfrutar de ti, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo y lo presentamos delante de ti, como presentamos delante de ti el mensaje, la palabra de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero tocar un tema que es muy relevante en estos días, y es sobre el tema de la obediencia versus la sumisión. Son dos términos muy diferentes, ser sumiso a ser obediente. Y acontece que en estos días a un juzgado en Colombia llegaron dos mujeres y metieron sus documentos con la intención de casarse, de unirse como una pareja que van a recibir ese reconocimiento de gobierno, reconocimiento civil como una familia. Y eso trae beneficios como el compartir la pensión, la seguridad social, compartir el derecho de poder reclamar herencias. Eso trae muchos derechos jurídicos, entre eso la adopción de niños. Pero este juez tomó una decisión por causa de su fe, y fue que se declaró impedido para realizar ese matrimonio, así que rechazó la solicitud de matrimonio de estas dos mujeres. Estas dos mujeres pertenecen a la comunidad LGTBI, que es la comunidad homosexual del país. Y sabemos de que este movimiento pretende igualarse a lo que Dios ha creado como familia. Nadie puede impedir que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer convivan. Esa es una decisión de cada persona. Pero este juez, por causa de su fe en el Señor, decidió no obedecer a esta petición que le estaban haciendo, y él rechazó y se declaró impedido para desagradar a Dios. Y esta es una actitud muy valiente en estos tiempos. Esa es una actitud donde alguien se para en la brecha y determina agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. Algo así aconteció en el tiempo antiguo a los apóstoles, más en concreto al apóstol Pedro y los demás apóstoles. Y quiero invitarlo en esta mañana para que tome su Biblia en el libro de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 26 al 29. Y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que nos acompaña en esta mañana. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 26 en adelante, dice la palabra así: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo.
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es una declaración pertinente para todos los tiempos, pero hay que tener el sentido con el cual él lo decía. Pedro y los apóstoles estaban frente a las autoridades delegadas de Dios allá en Jerusalén. Ellos tenían un deber de obediencia y sumisión frente a esas autoridades. Pero yo quiero decirle que la sumisión debe ser algo definitivo, porque eso muestra nuestra humildad y el reconocimiento de una autoridad. Pero la obediencia puede variar, porque si obedecer me lleva a mí a desobedecer a Dios, entonces no tiene sentido que yo esté obedeciendo a una autoridad. Hay autoridades que por medio de su ignorancia, falta de conocimiento o simplemente rebeldía contra Dios, pretenden invitarnos a nosotros a vivir y a quebrantar las leyes divinas. La obediencia es exclusivamente para Dios. La sumisión es el reconocimiento de que Dios ha delegado autoridades en la tierra. Llámese gobierno, llámese fuerzas militares, llámese gobierno eclesial, que es el que nosotros disfrutamos en nuestro ambiente cristiano, por medio de pastores, que son autoridades delegadas. Aquí Pablo se está enfrentando nada más y nada menos que al sumo sacerdote. En otras palabras, el que manda en Jerusalén. Aún él tenía autoridad sobre la parte civil, sobre la parte de gobierno, sobre los militares tenía autoridad el sumo sacerdote. Y Pedro se somete a ellos porque dice la palabra que ellos fueron mandados a traer. Y ellos en ningún momento se rebelizaron en contra de los alguaciles, sino que se sometieron, fueron sumisos a esa autoridad. Pero frente a la autoridad le dice: ¿acaso no les dijimos que no predicaran en el nombre de Jesús, de ese Mesías que ustedes dicen? Y Pedro dice de esta manera: ¿acaso no es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres? Y empieza a dar sus argumentos y empieza a presentar a Jesucristo como aquel enviado de Dios por el cual sufrió la cruz por culpa de aquellos que no reconocieron en él al Salvador del mundo. Allí Pedro empieza a dar sus argumentos, no sin antes él recordar que unas horas antes los ángeles enviados de Dios fueron los que lo liberaron de la cárcel. Y ese mismo ángel le dio la orden de ir a predicar en el templo las buenas nuevas de salvación. Así que Pedro, con toda la autoridad que era delegada de Dios también sobre él, porque Dios fue el que le envió a predicar el Evangelio, le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así también vemos cómo en nuestro contexto actual, este juez tuvo que obedecer primeramente a Dios antes que al deseo pecaminoso de las personas. Hola, me llamo Catalina. Antes que al deseo que los hombres pretenden al quebrantar la ley de Dios. Así, nosotros también nos enfrentamos día a día con decisiones que debemos tomar. Si someternos a la autoridad y obedecerla, o ser sumisos ante la autoridad, pero obedecer primeramente a Dios. Y hay dos luchas que el hombre enfrenta en la vida. Una con el hombre interior. Porque el hombre interior también pretende muchas veces quebrantar la ley de Dios y quiere que usted y yo lo acompañemos. El hombre interior es ese carácter interno de cada uno de nosotros que se deleita en algunos pecados. Allí es donde nosotros necesitamos menguar para que Cristo crezca y dar paso a la voluntad de Dios. Obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Nosotros a veces deseamos pecar, deseamos quebrantar la ley de Dios,
queremos llevar la contraria a lo que está escrito en la palabra, sea por las emociones, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos. Y allí es donde nosotros también necesitamos, así como Pedro, dar una obediencia absoluta a Dios antes que al hombre interior, antes que a las pretensiones de los hombres, porque el otro agente es el agente externo que pretende que nosotros vivamos como ellos viven. Pablo dice más adelante en alguna de sus cartas que usted y yo ya no pertenecemos a este mundo, que somos peregrinos, así de que nosotros no debemos andar en las cosas que anda el mundo, sino que nosotros necesitamos es hacer la voluntad de Dios, como Pedro lo pretendió hacer al ser interrumpido por los alguaciles, predicando a Jesucristo a cada criatura. Esa es la voluntad de Dios en este tiempo. Eso es lo más importante para Dios en su vida y en la mía, es que nosotros obedezcamos este llamado de predicar la buena nueva de salvación. Pero esto va a tener un costo, va a tener un precio. Obedecer a Dios antes que a los hombres cuesta. A los apóstoles les costó la vida. Después de esta experiencia dice que a ellos los soltaron, pero no sin antes haberlos azotado, haberles prohibido predicar el Evangelio del Señor, el cual nuevamente ellos, sumisos, mas no obedientes a esa orden. Porque la autoridad se debe respetar, porque ella ha de ser juzgada un día en los cielos por ser autoridad. Y si nosotros somos sumisos a la autoridad, estamos abonando para que ese juicio tenga más justicia sobre ellos. Obedecer a Dios antes que los hombres es una necesidad prioritaria en nuestra vida. Pero para usted y yo ser obedientes a Dios, necesitamos ser entendidos en la ley de Dios. Necesitamos conocer los consejos y necesitamos conocer la voluntad de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, ¿qué obediencia podemos proclamar si no la conocemos? No sabemos a cuál ley nos debemos acoger. Y peor aún, muchas personas en el mundo no conocen a Dios. Y por eso creen que la autoridad delegada es la autoridad absoluta a la cual hay que obedecerla en todo. Pero cuando conocemos a Dios entendemos que a Dios se obedece antes que a los hombres. Ese es el llamado que tenemos nosotros. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús, porque así como Jesús obedeció a Dios hasta la sangre en la cruz, así nosotros estamos llamados a ser obedientes a Dios sobre todas las cosas en la tierra. Obedeciendo al Padre aseguramos paz en nuestro corazón. Obedeciendo a Dios nos aseguramos que vamos a tener esa reconciliación eterna con nuestro Padre. El mundo no está reconciliado con Dios porque desconoce la voluntad de Dios. El mundo desconoce lo que Dios ha aconsejado y nos ha ordenado. Por eso ellos no obedecen a Dios, obedecen a las autoridades y aún se rebeldizan contra ellas mismas porque andan perdidos. Pero por la misericordia de Dios, usted y yo estamos en el camino. Usted y yo ya fuimos alcanzados por Dios por medio de Jesús, para que así como el Señor fue obediente, usted y yo también vivamos la obediencia. Hay que pagar un precio. Debemos menguar y morir al hombre interior que nos invita a lo malo, al pecado, a dejar las cosas para después, a no hacer las cosas a tiempo, a no leer la palabra, a no orar, a vivir en yugos desiguales, a buscar las cosas de Dios y buscar las cosas del mundo. Esa es la obra del hombre interior, porque el hombre que no conoce de Dios es el que te va a invitar a apartarte de Dios. El hombre que no ama al Señor, créeme que va a amar más al mundo y te va a invitar para que tú también ames al mundo y no a Dios. Porque el hombre en desobediencia pretende que todos lo sigamos, pretende que seamos desobedientes como él. Pero nosotros tenemos claro, como lo dijo el apóstol Pablo, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Reconocemos las autoridades delegadas, las honramos, pero no las acompañamos en el pecado. No acompañamos a la autoridad cuando está equivocada. No acompañamos al hombre de pecado en su camino, porque bien dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Ahí viene la promesa. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La obediencia frente a la sumisión significa que usted y yo, formados en la palabra, reconocemos que hay una autoridad por encima del cielo que gobierna sobre presidentes, sobre reyes, sobre ministros, sobre militares, sobre aún autoridades eclesiales. Hay un Dios que es autoridad sobre todos nosotros. Dice la palabra que a Jesucristo le fue dada toda autoridad, toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él debemos obedecer. Mateo 28, capítulo 20, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es una orden imperante del Señor para que usted y yo cumplamos la gran comisión. El mundo no quiere que se sepa de Jesús. El mundo no ha cambiado tanto en 2000 años. Aún el Evangelio hay gente que se opone para que sea conocido, porque el mundo no quiere conocer la verdad de Jesús. Pero así como Pedro y los apóstoles, usted y yo vamos a pagar un precio, y el mundo conocerá que a través de Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Allí donde usted y yo, si somos obedientes al Señor, si no hacemos caso al hombre interior, si no procuramos por nuestra vida, sino por obedecer a Dios, vamos a ver un fruto personal, pero también vamos a ver un fruto familiar, un fruto cercano que son nuestros vecinos, y un fruto más extenso que es nuestra ciudad y nuestro país. Si cada persona decide obedecer a Dios antes que a los hombres, va a haber un cambio social. Pedro y los apóstoles comenzaron un proceso difícil en ese tiempo. La ley de Israel era muy estricta y cada persona que era declarada hereje contra Dios eran apedreados, eran sentenciados a muerte. Pedro y los apóstoles, guardados por Dios primeramente, porque Dios tiene un propósito con ellos, ellos sobreviven a esta experiencia y siguen haciendo la voluntad de Dios, predicando hasta el último rincón donde ellos pudieron ir. Ellos estuvieron en Asia y predicaron el Evangelio. Formaron hermanos creyentes en otras naciones, porque obedecieron y creyeron a Dios. Yo quiero decirle que no será fácil. Aún la familia se puede oponer, pero necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a la familia, que a los amigos, antes que a la pareja, antes que al gobierno. Decidimos obedecer a Dios primeramente. Allí habrá un fruto de paz. Y yo quiero decirle que lo que Dios ha prometido como recompensa no se compra ni con oro ni con plata. Es una recompensa que solamente Dios nos puede dar. La vida eterna no se puede comprar. La vida eterna no es algo que si tú quieres o si tú puedes, es que Dios quiso a través de Jesús que usted y yo fuésemos sus hijos y así mismo viviremos con Él en el cielo. La palabra muestra cómo el sumo sacerdote reconvino a Pedro y le dijo: ¿por qué desobedeciste? Porque en la cultura judía se debía obedecer a las órdenes del Sanedrín, obedecer al sumo sacerdote, porque supuestamente ellos se regían por la ley de Dios. Pero los apóstoles habían tenido un encuentro con el verdadero Dios. Habían conocido de primera mano al Salvador, conocían de primera mano las noticias por las cuales Dios a través de Jesús necesitaba que el mundo conociera. Pedro era beneficiario de ese encuentro con Jesús. Yo quiero decirle que para obedecer a Dios es necesario que usted y yo tengamos un encuentro con el Maestro, tengamos intimidad con el Señor. Quiero pedirle o invitarle en esta mañana para que usted intensifique el tiempo de oración al Señor. Solo así garantiza de que cuando usted tenga un encuentro con Jesús, usted va a empezar a reconocer una autoridad superior, una autoridad que le trae paz a su vida, reconciliación y vida eterna. No hay ninguna autoridad en la tierra que te ofrezca eso.
ni siquiera ningún otro ídolo o Dios que adoran los hombres ha prometido perdón de pecados, salvación y vida eterna. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque obedecer a los hombres para desagradar a Dios no vale la pena. No hay recompensa allí. Ahí es tristeza, frustración y dolor. Hoy es el día en que nosotros podemos decidir volver a Dios. Si te has apartado de Dios por causa de los hombres, hoy es el día de volver a Dios. Hoy no le puedes echar la culpa a nadie. ¿Qué fue culpa de mi autoridad? ¿Qué fue culpa del líder? ¿Qué fue culpa del pastor? No. Fue tu decisión creerle más a los hombres que a Dios. Pero hoy podemos decirle, Señor, perdónanos. Hoy decidimos volver a tus pies, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestra máxima autoridad. Si usted cree que Él es su máxima autoridad, diga amén, gloria a Dios. Jesús es la máxima autoridad en mi hogar. Jesús es la máxima autoridad en mi corazón y en mi mente. Y aún tiene la autoridad de gobernar mi vida, mi todo. Y ese permiso espiritual para que Jesús entre nuevamente en tu vida, señorear, echando fuera de nosotros toda tiniebla, todo pecado, toda aquella intención del hombre interior y del hombre exterior, para que nosotros aprobemos el pecado como algo normal. La Biblia dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Hoy para el mundo es bueno el matrimonio entre dos. Pero yo quiero decirle en esta mañana que si usted hoy vuelve a los pies del Señor, el Señor va a tener retomar ese deseo de estar sujetos a Dios, obedeciendo a Dios antes que a nosotros mismos, antes que al mundo, antes que al gobierno. Dios es digno de ser reconocido y obedecido por nosotros. Yo quiero que oremos en esta mañana por esta palabra y tomemos el ejemplo de los apóstoles. Ellos dieron su vida por el Evangelio. Ellos fueron cada uno asesinado en su tiempo por causa de predicar al Señor Jesucristo. Nosotros también debemos pagar un precio, pero ese precio tiene recompensa divina, tiene una recompensa eterna y vale la pena volver hoy a la obediencia a Dios. Quiero invitarlo para que allí cierre sus ojos. Y algo pone el Señor en mi corazón. Y usted que me está escuchando va a comprender. No hay nada debajo del sol que valga más de lo que Dios nos ha prometido en el cielo. Nada vale más que lo que Dios ha prometido. Vale más la obediencia a Dios que todos los tesoros de la tierra. Y eso me lo... Yo quiero orar para que el Señor rompa en esta mañana toda atadura, todo vínculo con el mundo, toda actitud de desobediencia contraria a la palabra de Dios en tu vida, para que hoy seamos libres completamente para obedecer a Dios y que tengamos el don del Espíritu con libertad para dominar al hombre interior. En el nombre de Jesús, Padre y eterno Dios, te doy gracias en esta mañana por cada persona que está allí del otro lado de las redes sociales y los que nos acompañan en esta mañana aquí en la iglesia, Dios. Padre, tú conoces la lucha de cada persona, Dios, las luchas de cada ser humano, de cada alma, de cómo las tinieblas pretenden, Señor, que nosotros sigamos obedeciéndolos a ellos antes que a ti. Cómo el mundo a través de la autoridad, de los gobiernos, quieren establecer leyes para que las cumplamos antes que obedecerte a ti, Señor. Pero sabemos por la palabra, Dios, por el ejemplo de tus discípulos, de los apóstoles, de aquellos que creyeron a través del tiempo, Señor, obedecieron ofrendando su vida por ti, Señor. Así nosotros también en esta mañana reconocemos tu autoridad y queremos, Señor, estar en esa obediencia a ti, Padre eterno. Perdónanos si estamos en pecado, Dios. Perdónanos si hemos tomado decisiones contrarias a tu palabra y hemos obedecido al hombre interior y al hombre exterior.
antes que a ti. Perdónanos, Jesús, en esta mañana. Hoy te pido que laves con tu sangre preciosa a cada uno de nosotros, Dios, y quebranta todo yugo que el maligno ha colocado sobre nosotros. Trae libertad espiritual en esta hora. Trae libertad, Señor, para que podamos nosotros tener la fortaleza de obedecerte a ti antes que a los hombres. En el nombre de Jesús, trae el querer como el hacer, leer tu palabra, Señor, conocerte más. Trae libertad para la oración, porque un encuentro contigo, Jesús, es el que hace la diferencia en nosotros. Porque allí es donde reconocemos que hay una autoridad sobre todas las autoridades, el que está sentado a la diestra de Dios, el que un día volverá ya no como cordero, sino como juez de vivos y muertos. Es Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendigo su vida en esta hora. Declaro libertad en usted en el nombre de Jesús, para nuevamente estar en obediencia a Dios, sujetos a la palabra, con un corazón sumiso y humilde al Señor, respetando las autoridades, pero la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos, como Iglesia Cielos Abiertos, sede San José, bendecirles en el nombre de Jesús y decirle que estamos trabajando para formar una iglesia a Dios, y para eso se necesita estudiar la palabra. Necesitamos tener comunión con Dios a través de la oración, pero sobre todo poner por práctica lo que leemos. Nos aconseja en su palabra. Bendigo este tiempo, bendigo su casa. Se despide el pastor Víctor Bohórquez del Ministerio Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios en Colombia. Un feliz día, hasta una próxima ocasión.